Mis padres me exigieron comprarle una casa a mi hermano. Me fui en silencio. Al día siguiente intentaron retirar 1 millón de mi cuenta, pero la autenticación en 2 pasos los detuvo. Ahora me llaman llenos de pánico. Soy Valeria Martínez, tengo 30 años y soy una contadora independiente luchando por mantener mi vida en orden en Chicago. Siempre he sido la que mantiene la estabilidad en mi familia. Pero el fin de semana pasado, en una fiesta familiar que organicé, todo cambió. Mis padres se pusieron de pie, levantaron sus copas y anunciaron que yo debería comprarle una casa a mi hermano, Mateo. Así de simple, como si fuera mi trabajo entregarle un sueño en bandeja de plata. Mateo se reclinó en su silla, sonrió con esa mueca de suficiencia y no dijo nada, su sonrisa arrogante cortaba más profundo que cualquier palabra. La habitación los vitoreó, mis primos, mis tías, todos asintiendo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que mi propio hogar se volvía repentinamente demasiado pequeño para contener sus expectativas. No dije una palabra. Simplemente me levanté, tomé mis llaves y salí, dejando sus risas resonando a mis espaldas. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con una alerta bancaria. Alguien había intentado sacar $1 millón de mi cuenta de ahorros, la que había construido tras años de noches en vela y vacaciones saltadas. No sabían que estaba bloqueada con autenticación de 2 factores. Mis padres pensaron que podían simplemente tomarlo, sin hacer preguntas, para financiar el futuro de él. Unos días después, mi teléfono no paraba de sonar. Correos de voz llenos de pánico, mensajes de texto rogándome que arreglara esto. No contesté. Ese fue solo el comienzo. Fue el momento en que me di cuenta de que los había estado cargando a todos durante demasiado tiempo y que era hora de parar. Oigan, no dormí esa noche después de salir de la fiesta. La imagen de la mueca de Mateo y las caras engreídas de mis padres me quemaban la cabeza, pero no era nada nuevo. Era solo otro capítulo de una historia que había estado viviendo durante años. Creciendo en nuestro suburbio de Chicago, yo siempre fui la responsable, la que hacía que las cosas sucedieran, mientras que mi hermano menor era el niño de oro. Mis padres lo veían como el soñador, el destinado a la grandeza, aunque no había hecho mucho para ganárselo. Yo solo era Valeria, la que pagaba las facturas. Empecé a mantenerlo cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad con mi título de contabilidad. Él tenía 18, acababa de salir de la secundaria sin planes, excepto encontrarse a sí mismo. Mis padres pensaban que necesitaba tiempo, así que yo intervine. Primero fue su factura de teléfono, $60 al mes, porque insistía en tener el último iPhone. Luego, fue el seguro de su coche, $300 cada 6 meses, porque chocó su primer auto y necesitaba uno nuevo. Para cuando cumplí 25, estaba cubriendo su alquiler, $800 al mes por un estudio que apenas mantenía limpio. Me dije a mí misma que era temporal, que conseguiría un trabajo y se haría cargo, pero nunca lo hizo. Mi madre, siempre rápida para defenderlo, decía que él estaba descubriendo su camino. Mi padre asentía, añadiendo que yo tenía suerte de tener un trabajo estable, como si mis semanas laborales de 60 horas fueran algún tipo de regalo divino. Mientras tanto, Mateo pasaba sus días publicando sobre su viaje creativo en Instagram, comprando zapatillas de diseñador con mi dinero. Recuerdo una Navidad en la que le di $1,000 para cubrir su deuda de tarjeta de crédito. Me lo agradeció comprándose una chaqueta de cuero y publicando una selfie con la leyenda, "Viviendo mi verdad". A mis padres les gustó la publicación. A mí no. No era solo el dinero. Era la forma en que me trataban como un banco, no como una hija. En las cenas familiares, mi madre elogiaba el potencial de Mateo mientras preguntaba por qué yo aún no había comprado una casa. Mi padre bromeaba diciendo que yo era demasiado práctica, como si soñar en grande fuera cosa de él, no mía. Yo me sentaba allí forzando una sonrisa mientras mi primo Javier, que aparecía en cada reunión, dirigía la conversación hacia el último proyecto de mi hermano. Una vez Javier preguntó cómo podía permitirse su nueva configuración de videojuegos. Mis padres cambiaron de tema. Yo me quedé callada, sabiendo la respuesta. Me seguía diciendo a mí misma que era mi trabajo mantener las cosas unidas. Lo había estado haciendo desde que era niña, equilibrando la chequera familiar cuando mis padres se olvidaban, asegurándome de que mi hermano llegara a la escuela cuando ellos se quedaban dormidos.
A los 30, seguía en lo mismo, trabajando en contabilidad freelance, apenas ahorrando lo suficiente para mí porque la mitad de mis ingresos iban para él. Mis padres nunca preguntaron cómo me las arreglaba. Simplemente asumían que lo resolvería, como siempre. La peor parte, mi hermano nunca dijo gracias. Ni una sola vez. Le enviaba dinero para la comida. $200 aquí, 300 allá, y él respondía con un mensaje de texto, recibido, como si yo fuera su asistente. Una vez pagué su factura de electricidad de $400 porque dijo que estaba en un bloqueo creativo y no podía lidiar con eso. Conduje hasta su apartamento esa noche y lo vi transmitiendo videojuegos con sus amigos, riendo como si nada importara. Fui a casa, revisé mi cuenta bancaria y vi que me quedaban $300 para el mes. Mis padres llamaron al día siguiente para decirme lo orgullosos que estaban de él por mantenerse positivo. Pensé que podía manejarlo. Mantener la paz. Ser la buena hija. Pero cada vez que veía el nombre de Mateo en mis transferencias bancarias, me sentía más pequeña. Mi amiga Camila, que me conoce desde la universidad, me decía constantemente que parara. No eres su cajero automático, Valeria, me decía mientras tomábamos café. Su voz era dura pero amable. Yo asentía, prometía poner límites, y luego volvía a enviar dinero. Era más fácil que pelear. Así fue durante años. Yo dando, ellos tomando, y nadie notando que me estaba ahogando. Para cuando planeé esa fiesta familiar, pensé que tal vez, solo tal vez, me verían por una vez. Pasé días limpiando mi apartamento, cocinando, haciéndolo perfecto. Quería que estuvieran orgullosos. En cambio, entraron, miraron alrededor y empezaron a hablar sobre el futuro de mi hermano otra vez. Todavía estaba furiosa por esas cenas familiares, pero me lancé al trabajo para mantener la cordura. Ser una contadora independiente en Chicago no era glamuroso, pero era mío. Había construido una lista de clientes desde cero, haciendo malabarismos con semanas de 60 horas para mantener mi pequeño apartamento y cubrir los gastos interminables de mi hermano. Mis días se iban haciendo números para startups, restaurantes, incluso un estudio de yoga que pagaba tarde la mitad de las veces. No me quejaba. Era como me mantenía a flote, como evitaba que mis padres se preocuparan porque la familia se desmoronara. Pero nunca parecía suficiente para ellos. Un mes antes de la fiesta, Mateo me envió un mensaje de la nada. Necesitaba $500 para una chaqueta nueva. Dijo que era para una reunión de negocios que no quiso explicar. Le pregunté qué tipo de reunión. Respondió, es una vibra, Valeria. No lo entenderías. Le envié el dinero de todos modos, pensando que podría mantenerlo enfocado por una vez. Una semana después, lo vi usándola en un bar, posando para selfies con amigos que no reconocí. Revisé mi cuenta bancaria esa noche. Me quedaban $2,000 para el mes, y el alquiler vencía. No se lo dije a nadie. Mi madre llamó unos días después de eso. No preguntó cómo estaba yo. Simplemente se lanzó a hablar de cómo mi hermano estaba tan cerca de algo grande. Dijo que yo debería ser más generosa, que él necesitaba apoyo para perseguir sus sueños. Murmuré algo sobre estar ocupada, pero sus palabras dolieron. Mi padre no fue mejor. En una barbacoa familiar, me llevó a un lado y dijo que me estaba yendo bien, pero que podría esforzarme más por mi hermano. No mencionó mi trabajo, mis clientes, ni el hecho de que acababa de conseguir un contrato con una startup tecnológica. Siempre se trataba de él. Empecé a notar el patrón más claramente. En cada reunión familiar, alguien le preguntaba a Mateo en qué estaba trabajando. Él inventaba historias vagas sobre networking o construir su marca, y mis padres asentían como si fuera un visionario. Mi primo Javier, que nunca perdía la oportunidad de agitar las aguas, una vez preguntó cómo pagó su nuevo teléfono. Mi hermano se rió y dijo que tenía patrocinadores. Mis padres cambiaron el tema, pero yo sabía la verdad. Yo era la patrocinadora, la que transfería dinero mientras él jugaba al emprendedor. Camila, mi amiga de la universidad, veía a través de todo. Nos reuníamos a tomar café cerca de mi oficina y ella me escuchaba desahogarme sobre la última solicitud de efectivo. Valeria, te estás matando por alguien a quien no le importas, dijo una vez, revolviendo su café con leche.
Me encogí de hombros, dije que era solo familia, pero ella insistió. Me dijo que merecía algo mejor que ser la red de seguridad de todos. No discutí, pero tampoco dejé de enviar el dinero. Era más fácil mantener la paz que empezar una pelea que no estaba segura de ganar. La tensión siguió aumentando. 2 semanas antes de la fiesta, mi hermano llamó pidiendo $300 para cubrir una suscripción a un software de producción musical. Dijo que era para su próximo gran proyecto. Pedí detalles, pero se puso a la defensiva. Dijo que yo actuaba como si no creyera en él. Le envié el dinero, pero esta vez se sintió diferente. No solo estaba cansada, estaba enojada. Empecé a preguntarme por qué era yo la que siempre decía que sí. Para cuando comencé a planear la fiesta familiar, estaba al límite. Mis clientes exigían revisiones, mi cuenta bancaria se estaba reduciendo y mis padres seguían soltando indirectas sobre el brillante futuro de mi hermano. Quería que la fiesta fuera un reinicio, una oportunidad para mostrarles que yo estaba haciendo algo que valía la pena. Me quedé despierta hasta tarde revisando presupuestos, planeando un menú, incluso comprando platos nuevos para que mi apartamento se viera decente. No quería mucho, solo una noche donde no fuera yo la que se disculpara por existir. La noche de la fiesta llegó, y yo estaba lista para probarme a mí misma. Había pasado días preparando, cocinando, limpiando, arreglando mi pequeño apartamento en Chicago para que pareciera un hogar que mis padres pudieran respetar. Quería una noche donde no fuera solo la billetera. Pero tan pronto como mi familia entró, supe que no saldría a mi manera. Mi madre y mi padre llegaron primero, mirando alrededor como si estuvieran inspeccionando una propiedad de alquiler. Mateo llegó tarde, pavoneándose con un reloj nuevo que probablemente yo había pagado. Mi primo Javier lo siguió, ya bebiendo una cerveza, y Camila vino para mantenerme cuerda. Había hecho lasaña, comprado vino, incluso puesto velas para hacerlo especial. Nadie se dio cuenta. Mi madre empezó a hablar de los grandes planes de mi hermano antes de que siquiera nos sentáramos. La cena comenzó bien. Intenté dirigir la conversación hacia mi nuevo cliente, una startup tecnológica que podría llevar a trabajo estable. Mi padre asintió, pero sus ojos estaban en mi hermano, que estaba revisando su teléfono. Javier preguntó sobre mi trabajo, pero mi madre interrumpió diciendo que Mateo había estado haciendo contactos con influencers. Me mordí la lengua, esperando que superáramos la noche. Entonces sucedió. A mitad del postre, mi padre se aclaró la garganta y me miró. Valeria, te está yendo bien con tu asunto de contabilidad, dijo como si fuera un pasatiempo. Tienes dinero ahorrado. Es hora de que ayudes a tu hermano a comprar una casa. Me congelé con el tenedor en la mano. Mi madre intervino sonriendo. Tiene tanto potencial, pero necesita un comienzo real. Puedes permitírtelo, ¿verdad? Miré a mi hermano. Se reclinó, sonriendo con esa mueca burlona, como si hubiera estado esperando esto. Sí, Valeria, dijo, con la voz goteando confianza. Tú no eres exactamente ambiciosa, así que ¿por qué no invertir en alguien que sí lo es? Las palabras golpearon como una bofetada. Javier se rió, levantando su copa como si fuera un brindis. Mis padres asintieron como si esto fuera lo más razonable del mundo. Camila captó mi mirada, con la cara tensa, pero no habló. Sentí que mi pecho se apretaba, años de resentimiento burbujeando. No solo estaban pidiendo dinero. Estaban diciendo que yo no importaba. Mis ahorros, mis semanas de 60 horas, mi vida. Todo era solo un medio para apuntalar los sueños de mi hermano. Quería gritar, decirles cómo lo había estado cargando durante años, como apenas tenía suficiente para mí. Pero mi voz no salía. La habitación se sentía más pequeña, sus caras borrosas en una sola expectativa engreída. Dejé mi tenedor, con las manos temblando. Necesito un poco de aire, dije apenas por encima de un susurro. Me levanté, caminé hacia la puerta y salí sin mirar atrás. La sonrisa de mi hermano me siguió, pero no me importó. Algo se rompió dentro de mí esa noche. No fue tristeza, fue claridad. Ya no iba a ser su banco. Conduje a casa desde la fiesta con las manos apretando el volante. El silencio en mi coche era más fuerte que las palabras de mi familia, pero me dio espacio para pensar.
No iba a dejar que me pisotearan más. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una alerta bancaria. Alguien había intentado retirar $1 millón de mi cuenta de ahorros, la que estúpidamente había dejado que mis padres tuvieran acceso hace años para emergencias. Inicié sesión, con el corazón palpitando, y vi el intento fallido. La autenticación de 2 factores los había detenido. Llamé al banco de inmediato, con la voz firme a pesar de la ira. Les dije que eliminaran el acceso de mis padres y congelaran cualquier transacción. El banquero preguntó si estaba segura. Absolutamente, dije. Sin dudarlo. Esa cuenta contenía todo por lo que había trabajado, años de noches tarde, vacaciones omitidas, raspando para mantener a mi hermano a flote. No tenían derecho a tocarla. Para el mediodía, mi teléfono estaba estallando. Mi madre dejó correos de voz, con un tono agudo, diciendo que necesitaba arreglar este lío con el banco. Mi padre envió mensajes de texto exigiendo que devolviera la llamada para discutir las prioridades familiares. Mateo envió un solo mensaje: ¿qué pasa con la cuenta? ¿Arréglala? No respondí. En cambio, revisé mi presupuesto y cancelé cada pago que había estado haciendo por él. $500 al mes para su alquiler, 200 para su teléfono, 300 para el seguro de su coche. Inicié sesión en su cuenta de teléfono, cambié la facturación a su nombre e hice lo mismo con su coche. Si quería vivir como un rey, podía pagarlo él. Camila llamó esa tarde preguntando cómo estaba aguantando. Le conté todo. La traición de mis padres, la demanda engreída de mi hermano. Ella no dijo mucho, solo escuchó, y luego dijo: hiciste lo correcto. No te eches atrás. Sus palabras se sintieron como un salvavidas. No estaba acostumbrada a defenderme, pero no iba a volver atrás. Entonces tuve una idea. Si mi familia pensaba que mi hermano era tan capaz, él podría probarlo. Pasé la noche navegando en bolsas de trabajo buscando algo que él realmente pudiera hacer. Encontré un trabajo de servicio al cliente remoto, nivel de entrada, horario flexible, sin experiencia necesaria. Llené la solicitud usando su nombre, su currículum y una carta de presentación que escribí yo misma. Sabía la contraseña de su correo electrónico por años de administrar sus cuentas, así que la envié sin decirle nada. 2 días después, recibí una notificación de que había sido invitado a una entrevista. Se la reenvié con una sola línea: de nada. Una semana después, mi teléfono se iluminó con su nombre. Conseguí el trabajo, dijo, con la voz mezclada de sorpresa y molestia. ¿Por qué hiciste eso? No respondí a su pregunta. Empiezas el lunes, dije, y colgué. No estaba segura de si realmente se presentaría, pero por primera vez, sentí que había dado un paso adelante. Él estaba trabajando, incluso si tuve que arrastrarlo hasta allí. Mis padres no llamaron de nuevo esa semana, pero sabía que estaban hablando. Javier me envió un mensaje de texto preguntando por qué estaba siendo tan dura con mi hermano. No respondí. Había terminado de explicarme. Durante años, había dejado que me arrastraran a su drama, pero esta era mi línea en la arena. No solo los estaba cortando financieramente. Estaba recuperando mi vida. Esperé para ver si mi hermano se quedaría con el trabajo. Por un momento, pensé que podría hacerlo. Empezó el trabajo de servicio al cliente que le conseguí, y me comuniqué con Camila tomando un café, esperando que tal vez lo hubiera empujado a cambiar. Dale tiempo, dijo ella, revolviendo su bebida. Él no es tú. Quería creer que ella estaba equivocada. 3 semanas después, mi hermano llamó. Este trabajo es un callejón sin salida, dijo, con la voz afilada por la irritación. No estoy hecho para contestar teléfonos todo el día. Le pregunté cuál era su plan. Dijo que ahora estaba persiguiendo su pasión. Algo sobre empezar un podcast. Necesitaba $2,000 al mes para cubrir equipo, software de edición y marketing. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que pensara que diría que sí. Estás por tu cuenta, le dije y colgué. No volvió a llamar. Una semana después, Camila me reenvió un mensaje de texto de Javier. Mi hermano había renunciado al trabajo. Sin aviso, sin explicación.
Se había mudado de nuevo a la casa de mis padres, durmiendo en su sofá, comiendo su comida. Mi madre me llamó una vez, no para disculparse, sino para decir que mi hermano estaba pasando por una racha difícil. Preguntó si podía enviarle $500 para ayudarlo a comenzar su podcast. No respondí. Mi padre envió un mensaje al día siguiente diciendo que estaba siendo irrazonable y que la familia ayuda a la familia. Lo dejé en visto. Escuché por Javier que mi hermano le estaba diciendo a todo el mundo que había renunciado porque el trabajo no estaba alineado con su visión. Pasaba sus días transmitiendo videojuegos, publicando clips en línea afirmando que estaba construyendo una marca. Sus redes sociales estaban llenas de citas vagas sobre el ajetreo y apostar por uno mismo. Pero no tenía ingresos, ni ahorros, nada que mostrar. A mis padres no parecía importarles. Lo dejaron quedarse, pagaron su factura de teléfono, incluso le compraron una nueva computadora portátil, de $3,000, dijo Javier, porque mi hermano necesitaba las mejores herramientas. Sentí un parpadeo de culpa, preguntándome si había sido demasiado dura. Camila cortó eso rápido. No es tu responsabilidad, dijo durante el almuerzo, con voz firme. Es un hombre adulto que eligió esto. Ella tenía razón. Le había dado una oportunidad y la había tirado a la basura. Empecé a revisar sus redes sociales, no porque lo extrañara, sino para ver qué tan lejos caería. Sus publicaciones se volvieron más desesperadas, pidiendo donaciones para financiar su sueño, prometiendo grandes cosas que nunca llegaban. Sus seguidores disminuyeron y los comentarios se volvieron duros. La gente lo señalaba por no hacer nada, por vivir de sus padres a los 30 años. Para fin de mes, Javier me dijo, mis tíos están frustrados. Habían esperado que mi hermano encontrara su camino con su apoyo, pero ni siquiera lo estaba intentando. Había dejado de buscar trabajo, dejado de hablar de su podcast. Simplemente se sentaba en casa jugando videojuegos, pidiendo comida a domicilio con el dinero de ellos. Mis padres estaban atrapados cubriendo sus gastos, incapaces de echarlo. Javier dijo que habían comenzado a discutir sobre dinero, algo que nunca habían hecho cuando yo pagaba la cuenta. No sentí lástima por mi hermano. Había tenido todas las oportunidades para dar un paso al frente, pero eligió dejarse llevar, esperando limosnas para siempre. Su visión era una fantasía, y ahora estaba viviendo las consecuencias. Sin carrera, sin dinero, sin respeto. No estaba segura de qué harían mis padres a continuación, pero sabía que no habían terminado conmigo. Pensé que mi familia vería la verdad sobre Mateo, pero estaba equivocada. 2 meses después de que se mudara de nuevo a la casa de mis padres, las llamadas comenzaron de nuevo. Mi madre dejó un correo de voz, con la voz tensa por la frustración. Valeria, tenemos que hablar sobre tu hermano, dijo como si yo fuera la que causaba los problemas. No devolví la llamada, pero los mensajes siguieron llegando. Una semana después, mi padre apareció en mi apartamento sin avisar. Se sentó en mi sofá, con las manos cruzadas, y dijo que yo estaba siendo egoísta. Tu hermano está tratando de reconstruirse, dijo, como si los días de Mateo transmitiendo juegos fueran algún gran plan. Tienes dinero ahorrado. Podrías ayudarlo con $1,000 al mes solo hasta que esté estable. Lo miré fijamente, atónita. Mis ahorros eran para mi futuro. Una casa, tal vez un negocio, no para los proyectos interminables de Mateo. Le dije que no, mi voz firme pero tranquila. Sacudió la cabeza, murmurando sobre la lealtad familiar, y se fue sin decir otra palabra. Mi madre llamó al día siguiente, insistiendo. Estás destrozando a esta familia, dijo, con un tono lo suficientemente afilado como para cortar. Afirmó que Mateo estaba deprimido porque yo lo había cortado, que yo lo había empujado a renunciar a sus sueños. Le pregunté por qué no lo empujaban a conseguir un trabajo. Hizo una pausa, luego dijo, él no es como tú. Necesita más tiempo. Colgué, con las manos temblando. No solo lo defendían. Me culpaban a mí por sus fracasos. Javier no ayudó. Me envió un mensaje de texto largo diciendo que yo estaba actuando con superioridad al negarme a ayudar. Mateo tiene potencial, escribió, pero estás demasiado enfocada en tu propia vida para verlo. No respondí. Sus palabras dolieron, pero no me sorprendieron.
Siempre había tomado su lado, animando a Mateo mientras ignoraba lo que yo había sacrificado. Borré el mensaje y bloqueé su número. Camila fue la única que entendió. Nos reunimos para tomar algo y le conté todo, las acusaciones de mis padres, el sermón de Javier, la culpa que intentaban apilar sobre mí. Están equivocados, dijo, inclinándose hacia adelante, con los ojos firmes. Has hecho más que suficiente. Solo están enojados porque ya no estás jugando su juego. Asentí, pero el peso de sus palabras persistía. Había pasado años tratando de mantener a la familia unida, y ahora yo era la villana. La presión no se detuvo. Mi madre envió un correo electrónico grupal a mí, a mi padre y a Javier, describiendo un plan para el futuro de Mateo. Quería que yo contribuyera con $1,000 mensuales a un fondo para su startup, alegando que era mi deber como su hermana. Leí el correo 2 veces, cada palabra hundiéndose como una piedra. No estaban pidiendo, estaban exigiendo, como si mi vida existiera para servir a la de él. No respondí, pero se lo reenvié a Camila. Ella llamó de inmediato. Están delirando, dijo. No cedas. No lo hice, pero las llamadas siguieron llegando. Mi padre dejando correos de voz sobre la unidad familiar, mi madre enviando mensajes sobre cómo yo había cambiado. Nunca mencionaron mi trabajo, mi vida, o los años que pasé rescatando a Mateo. Siempre se trataba de él, de lo que yo le debía. Empecé a filtrar sus llamadas, dejándolas ir al buzón de voz. No estaba lista para cortarlos por completo, pero necesitaba espacio para respirar. Para fin de mes, escuché de Camila que mis padres todavía estaban cubriendo los gastos de Mateo, su comida, su teléfono, incluso su internet para transmitir. Estaban atrapados, incapaces de dejarlo fallar, pero seguían señalándome con el dedo. No estaba segura de cuánto tiempo mantendrían esto, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Dejé de contestar las llamadas de mi familia, y algo cambió dentro de mí. Por primera vez en años, me sentí libre, no de ellos, sino del peso de sus expectativas. No era su banco, su solucionadora o su plan de respaldo. Yo era solo Valeria, y eso era suficiente. Me lancé a mi trabajo con un enfoque que no había tenido antes. Mi negocio de contabilidad independiente creció. Nuevos clientes llegaron a través de referencias, y conseguí un contrato con una cadena de librerías local, gestionando sus finanzas. Ahorré cada dólar que pude, no para mi hermano, sino para mí misma. 6 meses después, di el pago inicial para un pequeño condominio en Chicago. 2 habitaciones, vista a la ciudad, todo mío. Caminé por las habitaciones vacías, imaginando mis propios muebles, mi propia vida, y sonreí. Esto era por lo que había estado trabajando, no por los sueños de Mateo. Camila vino para celebrar la mudanza. Nos sentamos en el suelo con comida para llevar, riendo de lo lejos que había llegado. Eres imparable ahora, dijo, levantando su lata de refresco en un brindis simulado. Me reí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Había pasado tanto tiempo poniendo a mi familia primero que había olvidado lo que se sentía priorizarme a mí misma. Camila había estado allí a través de todo, recordándome que merecía más. Estaba agradecida por ella más de lo que podía decir. Mis padres no se comunicaron sobre el condominio, aunque sabía que se habían enterado por Javier. Él me había desbloqueado para enviar una felicitación poco entusiasta, pero no respondí. Había aprendido mi lección con él. Su lealtad estaba con mis padres, no conmigo. Mi madre envió un último correo electrónico pidiendo $500 para ayudar a Mateo con nuevas oportunidades. Lo borré sin pensarlo 2 veces. Mi padre llamó una vez, dejando un correo de voz sobre cómo les había dado la espalda. Escuché eso, y luego lo borré también. Sus palabras ya no dolían. Solo sonaban desesperadas. Revisé las redes sociales de Mateo una última vez. Todavía estaba en la casa de mis padres publicando sobre grandes planes que nunca se materializaban. Su última publicación era un enlace de crowdfunding pidiendo $10,000 para lanzar un imperio mediático. Los comentarios eran brutales. La gente lo llamaba soñador sin constancia. No había trabajado desde el trabajo de servicio al cliente que le conseguí, y mis padres seguían pagando su camino, su alquiler, sus compras, sus suscripciones.
Estaban atrapados en su propia elección, habilitándolo mientras sus ahorros disminuían. No sentí lástima por ellos. Ellos mismos se buscaron esto. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la fiesta no fue solo un punto de quiebre. Fue una llamada de atención. Había pasado años tratando de complacer a una familia que nunca vio mi valor. Cortarlos no fue sobre venganza. Fue sobre supervivencia. Aprendí a poner límites, a decir no, a construir una vida que fuera solo mía, mi condominio, mi carrera, mi paz. Eran la prueba de que no necesitaba su aprobación para prosperar. Todavía pienso en ellos a veces, preguntándome si alguna vez cambiarán. Pero ya no espero por ello. Tengo mi propio camino ahora, y lo estoy caminando sin mirar atrás. Mi hermano puede perseguir sus fantasías, y mis padres pueden seguir consintiéndolo. He terminado de cargar su peso. Estoy viviendo para mí, y esa es la mayor victoria que podría pedir.